Vamos a hablar un poco de un tema que me parece que está piola, ¿no? Para descontracturar. Yo sabía que hoy miércoles, como teníamos esto de las movilizaciones y demás, se venía un día contracturado. Dije, vamos a descontracturar un poco ciencia y moda. Ah, mira. ¿Qué les parece? Mira cómo acá las chicas nos prendimos, ¿sí?, respondiendo a parámetros de género tradicionales. Vieron que las semanas anteriores hubo todo un tema en Europa porque descubrieron que hace calor en algunas partes del mundo. En Europa se ve que no hacía tanto. Entonces hubo una sequía importante. Sequía importante, calores que nunca habían ocurrido. Se rompieron los termómetros de los 40 grados en Londres. Veíamos las imágenes de la gente en la fuente, ¿no? Mojándose las patas. Sequías, como decía recién Irina, desprendimientos de glaciares, digo, todas las cuestiones apocalípticas que estamos acostumbrados a ver en películas comienzan a pasar en los lugares que antes no ocurrían. Entonces, claro, los europeos comenzaron, ¿no? Los científicos y diferentes grupos a lo largo del mundo comenzaron a desempolvar investigaciones científicas que tuvieran que ver con cómo adaptarse a estos tiempos que corren. Es decir, al calor. El calor en Europa, obviamente. Y hay ahí un asunto, ¿no? Porque también es parte, si nosotros nos comenzamos a adaptar al cambio climático es porque evidentemente estamos haciendo muy poco como estados para poder combatirlo decididamente. Pero bueno, nos queda los fenómenos de mitigación, como dicen los especialistas, que es ver cómo nos adaptamos a las circunstancias. Ahora me voy al Medio Oriente, y no sé si ustedes vieron en películas o tuvieron la oportunidad de ir o conocer, vieron que están estos árabes, que son los beduinos, que son árabes nómadas, ¿no? Que están en algunas películas egipcias, en La Momia, están en esa película emblemática, sí, que son tipos y minas que están como muy tapados en el medio del desierto con túnicas muchas veces negras, con túnicas oscuras, y uno piensa que están con el tradicional camello, ¿no? Obviamente. Uno piensa, ¿cómo esta gente hace para sostener estos calores con esas prendas? Obviamente, como en muchos casos ocurre, me parece que esto es lo lindo de la investigación que les voy a contar, la cultura se adelanta a la ciencia. Es decir, hay saberes culturales, ancestrales, que se adelantan a la comprobación científica. Y tiene que ver justamente con esta investigación, una investigación en la revista Nature. Y ustedes, como saben, son de las 3 o 4 revistas de mayor potencia a nivel mundial, de las más serias, es decir, cualquier científico o científica no publica en Nature, es la realidad. Nosotros hablamos siempre de Alberto Comly, de Rabinovich, de Gamarnik, tienen 2 o 3 Nature con suerte en toda su carrera, digo, para que ustedes vean el nivel, ¿no? Que probaron científicamente hace varios años ya cuáles eran las prendas más frescas, ¿no? Entonces uno tendería a pensar justamente en esto. Si uno se pone un montón de túnicas, se muere de calor. Entonces lo comprobaron científicamente, pusieron a un grupo de voluntarios, como se hacen las comprobaciones empíricas. Vieron que con las vacunas también se recolectaban voluntarios. Acá también pusieron a un grupo de personas en un desierto en Israel, ¿sí?, a soportar entre 36, dependiendo el horario del día, entre 36 y 46 grados de calor. A los mismos voluntarios los pusieron sucesivamente en periodos de 30 horas y los pusieron primero con traje, es decir, como iba la gente normalmente a trabajar en Europa, con traje, la gente que laburaba administrativa. Ahora está como mucho más sí, flexibilizado. Flexibilizado, sí. Pero antes el traje era moneda corriente. En traje, después en short, es decir, como si fueran en short de baño, como si estuvieran en una piscina, y después con túnicas negras y con las mismas túnicas blancas. ¿Cuáles fueron los resultados contraintuitivos que encontraron? Que obviamente el traje era la prenda que menos resultados tenía. Era la prenda con la que los voluntarios pasaban más calor. ¿Por qué? Porque obviamente para poder sudar, la sudoración tiene que ver con la evaporación. La sudoración es un efecto de que vos te estás refrescando. Quiere decir que la persona se está refrescando. Obviamente con el traje, las personas que estaban en el desierto no dejaban el cuerpo al descubierto. Al no dejar el cuerpo al descubierto, la piel no está en contacto con el oxígeno, sudaban menos. Esto obviamente tenía efectos contraproducentes contra las personas, porque guardaban el calor.
no lo podían expulsar. El traje, obviamente, descartado. Después fueron a la opción que obviamente todos tendríamos aquí a pensar: si estás en el desierto, ponete en calzones o ponete en bombacha, vas a pasarla mejor. Obviamente acá la sudoración afecta de una manera distinta, el cuerpo se oxigena mejor, pero hay algo contraproducente que es el sol. El sol te quema, te deja como una salchicha, y obviamente esto por una cuestión de cáncer de piel, que en los 80 no se hablaba tanto, pero obviamente ya estaba en superficie. Y otra cuestión, vieron, a las personas que estaban con sus trajes de baño le pusieron obviamente una crema protectora. Las cremas protectoras lo que hacen es regular el metabolismo y lo que hacen es influir en una sudoración distinta. Es decir, las personas que estaban en traje de baño no se refrescaban tampoco lo suficiente. Entonces fueron al ejemplo cultural que tenían, fueron a los beduinos. Porque esta gente que existe desde hace un montón, que tiene otra cultura totalmente distinta a nosotros, no transpira, los ves impecables. Muchas veces, digo esto porque lo vamos a ver en Qatar, van a ver en Qatar con todas las túnicas la gente, y uno que además va a ser en pleno sol, va a ser muchísimo calor, es por eso que los estadios van a estar obviamente aclimatados y demás. Vieron que en la gente cuando usa túnica se genera un efecto de chimenea, es decir, el viento ingresa por debajo, por eso es que las túnicas muchas veces se levantan en el desierto, y eso genera una oxigenación, se exterioriza el aire caliente y entra el aire frío. ¿Vieron cuando vos estás en un departamento, en una casa, y abrís dos ventanas? Abrís una ventana que da al frente y otra contrafrente, que se oxigena distinta la casa. Bueno, entra diferente. Uno tendería a pensar, bueno, con la túnica negra que absorbe más el calor, porque las telas negras absorben más el calor, las personas se refrescan menos. No, porque las telas son tan gruesas, las telas que usan, que ese calor que está en las telas no entra en contacto con la piel. Es decir, cuando el calor contacta con la tela, no llega nunca a tocar con la piel. O sea, si vos tenés una túnica turquesa, blanca, negra, azul, lo que sea, da lo mismo, ¿no? Incluso vieron que existía mejores efectos en las posibilidades de refrescarse de las personas que estaban totalmente recubiertas con túnicas que lo que estaban cuando la gente iba desnuda. Es decir, vos vas desnudo al desierto y pasás muchísimo más calor que estando al resguardo. Esto uno lo puede pensar obviamente con la cuestión de la playa, ¿no? Uno va a la playa, si estás al sol en un día de muchísimo calor, te rostizás. En cambio, si estás cubierto con una sombrilla, te cuidas un poco más del sol. Esto que parece de sentido común ingresa, ¿no? Y se toca con esto que viene de parte de la comprobación científica, y no nos sorprendamos si en unos años que los calores van subiendo, ¿no? Cada vez el promedio va subiendo un gradito más, no nos sorprendamos de comenzar a vestirnos como se visten los beduinos. Porque nosotros acá, en muchas provincias, en Buenos Aires quizás no se siente tanto, aunque sí se siente los días de calor, hay provincias que tenemos 50 grados centígrados. Las diferencias con un clima como puede haber en el desierto no son tantas. Entonces me parece que es momento, y esto en la ciencia hay todo un vuelco epistemológico, de volver a aprender de las culturas de las que antes se creía que no podíamos aprender nada. Bueno, vieron que en el tema de la salud lo mismo, ¿no? Con cannabis, con las drogas, digo, son plantas milenarias que durante mucho tiempo estuvieron sepultadas. Los beduinos son culturas sobre las que no tenemos nada que aprender. Digo, todo este movimiento de recuperación científica sobre un pasado que estaba oscuro, está volviendo a salir a la superficie, y bienvenido sea. Digo, si hay que adaptarse al cambio climático, vamos a aprender de todo lo que tenemos a mano.